694. Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a cambiar, ya retomamos el tema de Almanzo con el testimonio de Valeria de Rohrer, la esposa de Michelle Rohrer, en minutos nada más, porque ahora vamos a hablar de lo que va a ocurrir la semana que viene, Semana de la Prevención y Lucha contra el Bullying y el Acoso en Entornos Educativos. Para la especialista Paola Zavala, la palabra acoso no es la ideal para utilizar, sino hostigamiento. Paola Zavala es directora de la Comunidad Anti-Bullying Argentina. Dialogamos con ella y comenzó inicialmente precisando, cuando nos referimos al bullying, ¿a qué nos referimos? Creo que podríamos empezar por definir qué es el bullying. Es un anglicismo, es un término que tomamos de otro idioma. Podemos decir que la traducción correcta sería hostigamiento escolar. Acoso no sería tan correcta porque acoso en realidad no define exactamente qué es lo que sucede en una situación de bullying. Y desde nuestra comunidad, a pesar de que es un vocablo que tomamos de otro idioma, elegimos usar el término bullying porque de otra manera, digamos, tendríamos que entrar a definir todas las características que aúna el término bullying. Entonces, realmente el término más preciso para referirnos a este flagelo es bullying. Bullying es el hostigamiento reiterado en forma sostenida en el tiempo entre pares de un chico o chica o un grupo de chicos hacia otra persona que es siempre la misma. Y otro factor importante que se tiene que dar en estas situaciones es la intencionalidad de someter, de dañar, de hostigar. Entonces, si no usamos el término bullying, tendríamos que referirnos a todas estas características, porque no es lo mismo la violencia. El bullying es un tipo de violencia, pero con estas características en particular, que si no se dan en forma conjunta, no estamos hablando de una situación de bullying. Si se da una situación de violencia esporádica entre dos chicos, estamos hablando de violencia, pero no de bullying. Entonces el término exacto sería ese para referir a lo que pasa. Le agradezco mucho la aclaración y poner el marco teórico en el que tenemos que transitar las reflexiones, pero se hace necesario en esta oportunidad diferenciarlo de otras situaciones que hemos vivido todos cuando fuimos al colegio, que había un compañero, una compañera que era destinatario de cargadas por distintas razones que no vienen al caso. Eso que en algún momento se calificaban como bromas pesadas, hoy ¿entran dentro de la calificación de bullying? Sí, lo que pasa es que, este término lo acuñó un psicólogo suizo llamado Dan Olbius, que comenzó a observar que en un grupo escolar se daban estas situaciones de violencia, pero que tenían estas características particulares. Entonces empezó a observar este fenómeno y a delimitar qué es bullying y qué no es bullying, y en qué se diferencia de otro tipo de situaciones que no significa que no deban ser atendidas, pero que no son bullying en particular. Por ejemplo, si un alumno es violento o irrespetuoso con un docente, en ese caso podemos hablar de violencia, pero no es bullying. Si un docente es irrespetuoso con un alumno, si lo maltrata, es una situación de violencia, pero no es bullying. Entonces, el bullying dijimos que tenía que ser entre pares, con intencionalidad, en forma sostenida en el tiempo, y por otro lado es una situación de la cual quien es víctima de bullying por lo general no puede salir por sus propios medios. Y entonces ahí es que es importante la presencia del adulto. Me interesa detenerme en esta cuestión. ¿Por qué la víctima del bullying no puede salir muchas veces por sus propios medios? ¿Por una cuestión de personalidad?
¿Por las condiciones, el contexto en el que se da? Porque se da en situaciones de asimetría de poder. Uh-huh. Cuando se elige a alguien como víctima de bullying, no se elige a cualquier persona. Por lo general buscan a alguien que tenga pocos amigos, que sea más tímido, alguien que sepan que no puede hacerle frentes. Entonces hay una disparidad de poder entre los chicos. Por un lado está quien es víctima de bullying y por otro lado los testigos y el hostigador o hostigadora. Entonces es una situación de asimetría de poder en la que necesariamente tiene que intervenir un adulto, porque estas situaciones en líneas generales no son situaciones que se apagan solas. Por lo general van creciendo en su gravedad. Por eso decimos que es también muy importante intervenir a tiempo. Hay diferentes clasificaciones del bullying de acuerdo al tiempo que hace que se viene sosteniendo con esa persona. Hay situaciones de bullying blando, situaciones de bullying duro, a donde ya, si hablamos de una víctima que es víctima de bullying desde primer grado hasta séptimo grado, es mucho más difícil desarmar esa dinámica, mucho más difícil intervenir. Pero es muy importante tanto que los adultos, ya sean docentes o padres, tengan otro tipo de mirada ante estas situaciones, que no sigan pensando que es cosa de chicos nada más y que es algo que pasa siempre, porque no podemos mirar a la niñez y a la adolescencia actual con los anteojos de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. El otro día, en una charla en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que dimos junto al Poder Judicial, hablábamos de esto, ¿no? Los chicos actualmente pueden ser víctimas de bullying en el colegio y luego cuando llegan a su casa siguen siendo víctimas de ciberbullying. Entonces, la tecnología ha cambiado el contexto. Antes, en nuestra época, yo tengo 43 años, si vos eras víctima de bullying, eras víctima dentro del horario escolar. Entonces, al menos una vez que salías de tu casa hasta el día siguiente, podíamos pensar que estabas librado de seguir sufriendo ese tipo de hostigamiento. Ahora los chicos no tienen descanso, inclusive en época de vacaciones escolares y fuera del horario escolar, a veces siguen siendo hostigados. Por eso decimos que esta situación es más grave que la que nos tocó o nos pudo haber tocado afrontar a nosotros en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Sí, sí, y además las redes sociales potencian y masifican la acción que alguien tiene como destinatario, con lo cual magnifica el daño. Exacto, también eso agrava la situación, porque en una situación de bullying que es presencial, se notifican de esa situación las personas que están presentes en ese momento. Ahora, a través de la tecnología, a veces esas situaciones se graban, se reproducen, se viralizan, y esta situación la ven no solamente mis compañeros y compañeras de colegio, sino quizás también personas que ni siquiera me conozcan y amigos de esas personas, es decir, el alcance ya no se puede llegar a conocer. Paola, ¿por qué hablamos de los entornos educativos? ¿Porque son los escenarios más frecuentes o hay bullying en otros ámbitos? Muy buena pregunta, porque normalmente decimos que hablamos de bullying en el colegio, pero también hay otras situaciones a donde los chicos transcurren su niñez y su adolescencia, como puede ser un club de barrio, algún colonia de vacaciones, club deportivo, a donde son siempre los mismos alumnos y donde hay existe la posibilidad de que esa dinámica se sostenga en el tiempo. No hablamos de bullying, por ejemplo, en una situación esporádica, como puede llegar a ser un cumpleaños, una salida. Hablamos de situaciones que se sostienen en el tiempo. Por eso también, independientemente del ámbito escolar, decimos que se puede dar en situaciones que están afuera de la escuela, como un club de fútbol, una colonia de vacaciones.
Bueno, parte de la entrevista que realizamos para Televisión, que va a ser emitida completa esta tarde en la señal satelital de Canal 13 a las 19:20, creo que va, con Paola Zavala, que es la directora de la comunidad anti-bullying de la República Argentina. La charla de Paola Zavala va a ser el miércoles 4 de mayo a las 9 horas en el Viejo Mercado, en el marco de la Semana de Prevención y Lucha contra el Bullying y el Acoso en Entornos Socioeducativos que impulsa y realiza la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto.